Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el Registro de Prestadores de Comunicación Audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mañana es tarde, el magazine de esta casa de Radio Intereconomía Valencia, con el que os vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde en este miércoles 12 de noviembre. Un precheste, un precheste ya, que va a venir Nacho Santos a contarnos todo lo que concierne al motor. Que vamos a tener un programa muy granadino. O sea, ayer Jorge me dijo que si soy ya el doctor Juanfran Barberá por la primera parte del programa de ayer, pues Jorge, hoy voy a ser el granadino Juanfran Barberá, porque vamos a hablar con Eva Morey, que nos presenta su último libro, Refugio. Eva Morey, granadina. Y también vamos a hablar con Susana Martín Gijón, porque ha publicado su última novela, La Capitana, ambientada en la Granada de 1585. En la última parte del programa vamos a hablar con el párroco de San Nicolás, don Antonio Corbí, porque ya sabéis que nos gusta mucho hablar de causas solidarias y don Antonio tiene muchas cosas que contarnos. Todo eso en el programa de hoy. Ya sabéis que nos podéis seguir a través del Facebook, del Instagram, tecleando Mañana es tarde, en el YouTube oficial de la emisora, Radio Intereconomía Valencia, pestañita en directo, y en el canal 23 de la TDT, que hoy estamos teniendo un poco de problemas técnicos, así que os pedimos perdón si no nos podéis sintonizar. También hay canal de radio en la TDT, Intereconomía Valencia CV. Así que con todo esto y por supuesto con el WhatsApp de la emisora, 690 1995 65, 690 19 65 95, lo he dicho mal, 95, ostras tú, perdonadme, 690 19 95 65. Atenea Sastre, realizadora, productora, es que es todo. Hola, Atenea. Hola. Ya la he liado. Menos mal que hoy no hay tele, que solo por el Mira YouTube. Mira que te pongo ahí el numerito adrede para que puedas verlo. Pues es que no estaba mirándolo, estaba mirando a todos los lados menos al numerito. Bueno, mensajes al 690 19. Mira, nos dice nuestro jefe que se va a poner el chaquetón, que tiene frío. Ahora lo quitamos, jefe, ahora lo quitamos. Bueno, 690 19 95 65, porque hoy es miércoles y hoy que toca, queridos amigos, toca lotería. 36 millones de euros de bote. Nada más y nada menos. Mira, voy a hacer una cosa que le gusta mucho a Atenea. Hola, 36 millones de euros de bote. Manera de participar. Mensajes al 690 19 95 65, números del 1 al 49. Cuando tengamos la apuesta para mañana, se cierra y si nos toca, pues a repartir. Ni más ni menos. 36 millones de euros. ¿Te lo vas a perder? Mensajes al 690 19 95 65. Antes que nada, recordaros que tengo una producción maravillosa en el programa con Ramón Ferrer, con Pichardo, con Julio Madrigal, con Paco Barea,
y con mucha gente que está ahí en el anonimato, no os creáis que para hacer un programa de estas características hace falta mucha gente. Atenea, numeritos, venga, vamos allá. Pedro. Buenos días. Hola. 18. Por cierto, ayer tocata de Valencia Basket al Real Madrid. Ole. Exactamente, ese es el siguiente mensaje. Victoria ayer a pesar de los 30 tiros libres del Madrid. Sí, pero Pedro, hay una historia. Que el Madrid no falla casi tiros libres y el Valencia Basket se lo tiene que hacer mirar. Metemos más de 3 que tiros libres. Es lo que hay. Más cositas. Jorge. A ver, es que me voy a sentir ridícula leyendo este mensaje. No sé si mejor pasártelo a ti, que lo leas tú. Va, pásamelo. Y yo te leo los otros. ¿Pero ha puesto número? Sí, pero ese lo puedo decir yo. Vale, pues dilo. El 17. Jorge, el 17. ¿Algo más? ¿Algún mensaje más? Pedro está escribiendo y ahora te paso. Vale, pásame el de... Primero de todo, ¿cómo se encuentra hoy Manu? Ese Manu, Buenos días. Mejor, en casa está gastroenteritis de caballisco. Está como la pandemia, aislado en su habitación, no vaya a ser que corra como la pólvora. Y hoy sí, hoy soy Juanfran Nazarí Barberá. Que sepas que no les gusta que les digan el equipo nazarí ni cosas de estas, porque es el equipo granadino. Nazarí fue en otros tiempos, pero a mí me gusta, yo encantado de la vida. Juanfran Nazarí Barberá. Puente, por parte de madre. Más cosas. Jorge nos responde, vaya, toalla. Y Pedro nos dice, exacto, lo de los tiros libres del Valencia es de pena. Bueno, ¿alguna cosa más? Chicos, chicas, Consuelo, que el sábado voy a tocar al lado de tu horno. Voy a ir a visitarte, que lo sepas. Por la tarde, tardeo, hay fiesta de la cerveza. Ay, que voy a ir a ver a Consuelo. Bueno, pues eso, 690, 19, 95, 65. 36 millones de euros tienen la culpa. Espero vuestros números. De momento tenemos el 18 de Pedro y el 17 de Jorge. Y vamos a ir ya con la canción, porque hoy tenemos prisita. Mis queridos enanitos musiqueros, bueno, pues me han propuesto hacer una nueva canción de esas, ya sabéis, Luz y Taquígrafos se llama. Y es que Pedro Sánchez le ha pedido a Vox que no pacte con el PP y que aboque a la Comunidad Valenciana a elecciones. Entonces los enanitos musiqueros han dicho, escucha, ¿y en España? Pero claro, eso no interesa. Así que hoy nos dedican Luz y Taquígrafos, los enanitos musiqueros. Dicen que el jefe en la Torre del Viento pide transparencia, pide buen intento, que no haya pactillos bajo el mantel, que el pueblo lo vea todo a la vez. Luz y taquígrafo, gritan los dos, mientras escriben en tinta de voz. Todos vigilan, nadie confiesa, se dan la mano con media promesa. Uno del verde, otro del azul, bailan un tango mirando a la luz, mientras el rojo desde el balcón firma papeles sin confesión. Luz y taquígrafos dicen sin son que todo se vea por televisión, pero en el sótano suena el tambor de un nuevo acuerdo con viejo color. Y el pueblo asiente
Esto es política de cada día. Unos prometen, otros se esconden, todos repiten los que responden. Así va el cuento, ronda tras ronda. Cambia la letra, pero no la fonda. Y entre discursos de libertad sigue girando la misma verdad. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde. Hoy nos visita y vamos a hablar con Eva Morey, periodista y escritora granadina, de ascendencia granadina pero malagueña de adopción. Lleva años explorando la relación entre arquitectura, vida y refugio. Su nuevo libro, Refugio, una historia de cabañas, publicado por Debate, nos invita a viajar por las distintas formas en que los humanos hemos buscado cobijo, desde las chozas prehistóricas hasta las cabañas modernas de retiro, y lo que estas construcciones dicen de nosotros. Eva Morey, bienvenida, un placer tenerte con nosotros. Buenos días, es un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con un resfriado un poquito, pero bien. Bueno, eso es lo habitual ahora en estas fechas. Recordar a los oyentes que el jueves en la librería Bangarán a las 7 de la tarde presentarás Refugio aquí en Valencia. Sí, exacto. Bueno, yo creo que había que decirlo lo primero para que estén atentos porque ¿quién es Eva Morey y cómo llega a este tema, a este refugio? Pues mira, aparte de periodista, como bien has dicho, soy una persona muy curiosa. Desde muy pequeña, el mundo de las cabañas me ha llamado muchísimo la atención. Porque siempre desde pequeña pues he jugado pues a tener tu propio casita en el árbol, a construir mis refugios en la cama con las sábanas y los cojines. Y ya cuando fui más mayor y me especialicé en la parte de periodismo de arquitectura, me dediqué a investigar mucho más todo este mundo que me fascina, cómo podemos vivir en medio de la naturaleza, en equilibrio con ella, en un habitáculo relativamente pequeño y tener todo lo que necesitamos, en tener una casa de 300 metros cuadrados. Y me parecía fascinante, así que empecé a apoyar, empecé a leer y aquí estamos. Oye, lo que la gente no sabe es que existe un club de la cabaña y que me gustaría que nos contases cómo nació y cómo ha influido en este proyecto. Pues mira, ha influido todo porque gracias a ese Club de la Cabaña existe el libro. El Club de la Cabaña es una newsletter, de hecho es la primera y única newsletter que existe en idioma español sobre el mundo de las cabañas y la cultura de cabañas alrededor de él, que nació en el año 2021. Y es una newsletter que sale los jueves como una dosis de desconexión, en la que no solo hay cabañas, hay propuestas de viajes, hay propuestas de libros, hay propuestas de películas, se habla de curiosidades, de historia, de un montón de cosas, de cualquier cosa que tiene como ese espíritu cabañil o ese espíritu de refugio que nos hace sentir a gusto y nos hace desconectar de la rutina y de la ciudad. Y son ya pues casi 9.000 personas las que cada semana la leen, y es un club, la verdad, que muy cabañil y muy divertido. Oye, Eva, con este libro, ¿querías reivindicar posiblemente la necesidad de parar, de habitar de otro modo? Como tú decías, ¿no? Hay habitáculos que son más pequeños y que pueden ser mucho más acogedores que una casa de 300 metros, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, de hecho, vivimos en un mundo desde hace unos años para acá en lo que vivimos a una velocidad 2x, como los audios de WhatsApp, Vaya. en la que no paramos, con una productividad exacerbada, hipercapitalismo, demasiado consumismo, y nosotros mismos nos damos cuenta de que tenemos que parar, descansar y desconectar. Y la idea un poco también era reivindicar ese silencio, esa vuelta a la conexión con la naturaleza y vuelta al inicio, que cíclicamente a lo largo de la historia pues el ser humano ha ido haciendo, y como otra vez más pues necesitamos volver a la naturaleza para reencontrarnos, y también un poco como crítica a capitalismo de la naturaleza y a cultura de la megaproductividad que tenemos. Parar y pensar un poco. En Refugio viajas desde Turol Le Corbusier hasta la cultura pop. ¿Cómo llegas a equilibrar la parte histórica con esta mirada más contemporánea? Pues el libro está dividido en varios capítulos por temáticas, en los que se van mezclando historias pues desde el sueño de la infancia con las cabañas en los árboles, y se explora pues desde los Medici hasta la actualidad, asociándolos, por ejemplo, pues a la cabaña que tenía en el árbol Bart Simpson. Entonces, como se agrupa por temáticas, es bastante sencillo hilarlo. Aparte, también hay un hilo común que es muy autobiográfico. Como a través de mi vida pues las cabañas han sido algo importante, pues he intentado también enlazarlo por ahí. Pero al ser tematizado es mucho más sencillo. Creo que es muy interesante porque podemos encontrar desde esa filosofía que tenía Thoreau de irse a la naturaleza, a encontrar historias muchísimo más actuales pues de periodistas o de gente a día de hoy que lo ha dejado todo y se ha ido a una cabaña. Escucha, leyendo, hay una cosa que me ha emocionado. Mi familia es granadina. Anda. Y mencionas la casita de los enanitos que hay subiendo Sí. a Sierra Nevada por la parte de las víboras. Sí, exacto. Tú no sabes, de pequeño, las veces que yo he pasado por allí. No te lo puedes ni imaginar. Porque íbamos a comer allá a la Duquesa, que estaba por allí, y a las víboras, sí. El choto y bueno, lo de siempre. Y luego había que andar un poquillo y yo daba la murga que yo quería ir a ver la casa de los enanitos. Sí, yo creo que es el sueño de... Qué puntazo, de Eva, de verdad. Te lo agradezco sí. muchísimo, ¿eh? Yo creo que ha sido el sueño de todos los granadinos y de todos los niños. O sea, yo cada fin de semana la veía y el sueño de mi vida y de mi hermana era vivir en esa casa cuando fuéramos mayores. O sea, no he tenido oportunidad nunca de verla, pero sí que te tengo que decir que para mí esta cabaña ha sido como el inicio de todo. O sea, es la razón por la cual este libro se ha escrito. Buah, me acabas de dejar emocionado, de verdad. Que me recuerda mucho a mi abuelo y, bueno, pues cosas que pasan. Oye, sí. ¿Hay alguna cabaña o refugio que tú consideres ideal? Pues sí, hay muchos. O sea, para mí yo creo que la cabaña ideal, para mí en concreto, es una cabaña clásica de madera con techos a dos aguas en el bosque, y que tenga ventanales muy grandes desde lo que se pueda ver pues todo el bosque, el paisaje y tal, que pueda estar cerca de un lago, porque como soy una persona de mar y me he criado justo pues en primera línea de playa prácticamente, sí que necesito tener esa sensación de agua cerca. Y yo creo que para mí esa es el tipo de cabaña ideal. El libro, yo lo recomiendo. Bueno, a ver, a mí es que cuando me llegó el libro y vi lo de la casa de los enanitos ya dije, ¡guau! Ya me ha ganado. Es que, a ver, hay que ponerlo en situación, ¿no? Si no estás ahí en Granada y no vas por esa zona, no lo ves, evidentemente. Y bueno, es que es una cosa que, no sé, a mí me ha llamado mucha la atención. Bueno, el caso es que el libro está lleno de imágenes y de ilustraciones que la verdad es que lo hacen súper visual. ¿Quién las ha hecho? Me gustaría que nos lo contases. ¿Y qué papel han tenido en el proceso estas ilustraciones? Pues mira, desde el minuto 1 que nació la idea del libro, yo tenía muy claro que debía haber o ilustraciones o fotografías o algo que apoyara todo lo que se escribía,
precisamente porque era importante visualizar lo que estabas contando y no dejar la lectura y buscar por internet, porque al final pues eso te corta mucho el ritmo de leer. Entonces tuve la suerte de poder trabajar con Eduard Bagur, que nos conocemos desde hace más de 15 años, es mi expareja, o sea que imagínate, y él es diseñador gráfico y un ilustrador verdaderamente maravilloso. Y fue para mí la persona perfecta para poder ilustrar. Entonces, entre los dos, conforme yo iba escribiendo, él iba viendo, él iba dando un poco su personalidad y su punto a cada ilustración, y poco a poco pues fue evolucionando. De hecho, la idea, hay muchas más ilustraciones de las que teníamos en mente, porque de repente dijimos, wow, es que el libro se enriquece muchísimo con todo esto, y no sería lo mismo sin él y sin sus ilustraciones. Es un ilustrador mallorquín que la verdad, para mí ha sido perfecto. Oye, ¿y qué han sido primero, las historias o las imágenes? Pues primero las historias, ya había muchas de ellas que ya las conocía, ya las había investigado, entonces obviamente tenía imágenes en mi cabeza e imágenes reales de esas historias, pero primero fueron las historias y luego fueron las imágenes, para poder ver cómo enlazarlas bien y poder contar una historia también a través de esas ilustraciones. Eva, para ir finalizando, ¿qué esperas que el lector sienta o piense cuando cierre este libro? Que hay que destacar que no es un manual de arquitectura, es un ensayo cultural como tú has dicho, con un tono muy personal, ¿no? Sí, pues yo quiero que primero que sacien la curiosidad, porque el mundo de las cabañas es un mundo muy desconocido, y que sacien su curiosidad y que vayan más allá del mito de Walden y de Thoreau, y por otro lado que desconecten y disfruten. Creo que es una lectura muy didáctica, pero está contada de una manera muy tranquila. Entonces puedes leerlo en tu casa y desconectar totalmente. Quiero que sea eso. Y al igual que el Club de la Cabaña es como ese refugio de desconexión digital, que el libro lo sea un poco en la vida real. Pues Eva Morey, periodista, escritora y desde ahora referencia para mí. Tenemos muchas cosas en común, por ejemplo, La Casa de los Enanitos. Presentación el jueves aquí en Valencia a las 7 de la tarde en la librería Bangarán. No os lo perdáis porque vale muchísimo la pena. Ya la habéis escuchado como Eva nos ha hablado de este proyectazo, con qué ilusión, cómo nos ha transmitido esas ganas por contar estos refugios, estas cabañas. Seguirla en el Club de la Cabaña, en su newsletter. Y Eva Morey, darte las gracias por haber estado hoy aquí en Mañana es Tarde. Gracias, ha sido un verdadero placer. Un abrazo muy grande, Eva, que vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Eva Morey, mira, aquí lo tengo, Refugio, Refugio, y dice una historia de cabañas con ilustraciones de Eduard Bagur. No os lo perdáis, vale mucho la pena este libro, de verdad, y no es por el tema de Granada, sino porque está muy, pero que muy bien. Yo he empezado a leérmelo y ya os digo que va a ser uno de mis libros de referencia este año. Nosotros no nos queda más que ponernos sobre ruedas, irnos corriendo a la publicidad y a vuelta, ¿a quién voy a tener aquí? Pues a nuestro experto en motor, a Nacho Santos. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. ¿Hay arroces? Y arroces. En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benajever. Abierto de martes a domingo. Reservas en el 96 274 0056. Una escapada en pareja
una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Tiempo de descuento, el programa deportivo que repasa toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Basket y todo el deporte valenciano de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Con el mejor análisis, noticias, tertulias, entrevistas y toda la actualidad del deporte valenciano. Con la dirección y presentación de Alex Gomar de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Escucha Tiempo de Descuento y vive todo el deporte valenciano. Vuelven los biodías de Biopark. En noviembre todas las entradas a precio infantil. Solo compra online al menos el día anterior. En noviembre aprovecha los biodías de Biopark. Mañana es tarde con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde, lo ha anunciado Nacho Santos. Muy buenas. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Que no te oyes? Ya, poco. Yo estoy sordete por el tema de la orquesta, sí, tengo un oído un poco... Es lo que tiene tocar la batería. A muchos mecánicos les pasa de los ruidos de los motores. ¿De tocar la batería? No, del ruido de los motores. Claro. Animal. No, aparte es que de pequeño, bueno, es que siempre me toca contar historias. Cáscalo, tío, cáscalo. Nada, me clavé una mina de lápiz en este oído. ¿Tú aquí. te autoclavaste? ¿Fue Sí. una autoagresión? No, jugando, mira, os voy a hacer la demostración. Cogí así, hello, dígame, tal, haciendo gilipollas, vamos, y ¡pam! Me caí y... Pues sí que... Y al hospital. Juanfran Barberá, esto es lo que hay. Pero bueno, esto es como por la gente que se sube a una moto y dice voy a ver los límites de la moto y se estampa, ¿no? El oficio de pilotos de prueba. Y es lo que tiene que... Hice la prueba, la mina del lápiz era endeble. Pues mira, ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien. Preparados tenemos el Gran Premio ahí este fin de semana. Está ya todo en marcha. Qué guay. Y creo que vamos a tener un protagonista en la última hora del programita, de la sección, y hablaremos con él porque ya está todo el mundo ya con mucha actividad. En el circuito hay muchos cambios. El año pasado no se hizo el Gran Premio, recordemos. Claro. Va a ser el circuito... No podíamos llegar directamente. Yo creo que tampoco estaba bien, ¿no? Tal y como no valía la pena. Mira, se suspendieron ferias, se suspendieron eventos y yo creo que se hizo lo correcto. Es cierto que se queda una cantidad muy importante de dinero en la zona, pero no creo, ni la gente estaba de fiesta ni preparada. Muchas casas en Chiva no podían atender, sería un problema. Y luego una cosa que es muy importante que la gente no sabe, y es que la normativa te obliga a que tengas unas vías de evacuación suficientes para poder sacar a casi 100.000 personas del circuito, y no estaban, y entonces imagínate que ocurre cualquier otro problema y ya está. Me dice uno de nuestros oyentes que se acerque al micro, que no muerde ni pincha rueda. Hay gente que no me quiere. Si te quieren, por eso, razón, porque quieren escucharte. Razón. Es que tienen razón. ¿Sabes qué pasa? Que hoy no hay tele. Entonces estamos solo en radio y en YouTube. ¿Ah, sí? Sí, es que la tele tenemos un... Bueno, los enanitos de la tele no... Sí. Bueno, pues tenemos el Gran Premio, está todo preparado. Márquez no va a estar para correr, sé que va a estar por aquí, pero no va a estar. Ni vuelta así de honor ni nada, ¿no? No parece, no. Sí que puede ser que se suba en el camión porque hay una vuelta de los Heroes allí, ¿no? Que se llama, como hacen en la Fórmula 1, así que es posible que si está, que se suba al camión y queda muy abierta la carrera de MotoGP. Todos pensamos que están todos los títulos adjudicados excepto el de Moto2, donde Diego Moreira lleva el brasileño lleva 24 puntos de ventaja sobre Manu García, el piloto madrileño. O sea, pero ¿qué se tendría que dar para que ganase Manu? Pues que ganara Manu y que cogiera un solo punto el piloto brasileño, porque empatarían a puntos, pero por número de victorias ganaría el piloto madrileño. O sea, si queda el 14,
el piloto brasileño ya gana. Pero claro, han ganado 2 españoles, Rueda, que ya está recuperándose, y De Bilt, el piloto suizo que tuvo el importante golpe en la vuelta de calentamiento en el Gran Premio, pues ya está en casa. Está fastidiado, pero bueno, ha salvado la vida, que ya es bastante. Oye, ¿y tú qué crees? ¿Que puede Manu ganar el campeonato? A ver, hay un... Porque el otro día la gente estaba escuchando la radio y eran muy pesimistas. Es muy difícil, pero ahora ha entrado un elemento nuevo. Atención. Las previsiones del tiempo para el domingo en Chestes de lluvia. De que puede llover. Que es lo peor que puede pasar. Porque si llueve, te puedes caer. Está constante, pero te puedes caer en seco igual. El problema es si llueve y está seco y entra viento, se seca y hay zonas secas. Hay un carril que se ve muy claro en la tele que está seco, pero te sales un poquito para adelantar y ya está mojado y ya. Eso es lo peor. Entonces hay un elemento descontrolable, o sea, incontrolable, que ahora mismo entra en ese juego. También lo peor es que tú preparas la moto el viernes y el sábado para una carrera en las mismas condiciones, en seco. Si las condiciones del domingo son distintas a las del sábado, tú te mueves con lo que te marcan los ingenieros, pues la suspensión un poco más blanda, estos otros neumáticos que son los peludos aquellos famosos que hablamos, ¿de acuerdo? Y pues una presión de neumáticos de una característica y una gestión del motor más suave. Pero eso es teoría, no lo has probado. Claro. Tú te tiras a ciegas y puede pasar que se caiga o que se salga. Y Cheste tiene 14 curvas. El circuito Ricardo Tormo tiene 14 curvas. Es muy canalla para esto. Físicamente es un circuito que tiene una exigencia muy, muy elevada para los pilotos, y ahí puede pasar cualquier cosa. Dejemos eso abierto. Qué guay. No quiero ser más... No, pero oye, por lo menos hay ahí... Claro. Salseo. Y luego, pues en Moto 3 está abierto porque Rueda no está. Es cierto que el rookie del año ya se ha decidido, pero bueno, la última carrera es la que te da la alegría. Y luego en Moto 2 además hay otro factor, que es que Barry Baltus va tercero, que se está peleando con Aaron Canet, que es valenciano. Que el piloto pues tiene ganas y bueno, es importante quedar tercero, es uno de los eternos candidatos a ganar en Moto 3, pero nunca lo consigue. Oye, pues en una carrera en casa igual se meten en la fiesta Aarón, imagínate que se cae el brasileño, pero no gana Manu González. Entonces dices, joder, demonios, aquí hay mucho más tomate de lo que te puedas imaginar. Está todo vendido. Quedan algunas entradas porque la ley, si no recuerdo mal, obliga a que haya unas entradas, pero muy pocas, que se van a vender en segundos en taquilla. Pero bueno, sí que hay entradas disponibles. ¿Tú cuánto pagarías por ver un gran premio? Yo me acuerdo lo que pagué por la Fórmula 1. ¿Cuánto pagaste? Casi 200 nabos. ¡200 nabos! Es una risa, hombre, una risa. Quedan entradas disponibles. ¿De cuánto? En el Pelús, ahí arriba. No, el Pelús no hay Pelús. No hay Pelús por el tema de la evacuación. De hecho, no se ponen más gradas de mecanotubo porque el problema es la evacuación. Ayer yo vi comprar 3 entradas donde comes, donde te reciben para los 3 días. Sí, la comida sale... Ya te la puede preparar una estrella Michelin o lo que sea. 1.500 euros por una entrada. Estás tú. De los 3 días. Yo lo veo en la tele. ¿Sabes? Pues el tipo compró 3. Vaya tela. Se gastó 4.500, no sé. Yo me acuerdo que cuando la Fórmula 1, que los primeros que vendían las entradas era el Corte Inglés, ¿te acuerdas? Sí. Una cola. Y luego sobraron. Y luego sobraban, pero 200 euros. O sea, no llegó a 200 euros. Y no era nada, era ir ahí al sitio. Estábamos por JJ Domine. Sí. Y fin de la historia. Veías ahí, chum, chum. Bueno, pero estabas en la frenada frente a Luna Rosa entonces, ¿no? Yes. O sea, esa frenada, esa zona era buena. Ya, pero... ¿Sabes? ¿Sabes qué pasa, Nacho? Que me pasa como con las bicis. Soy un fan de las bicis. Sí. Me encanta ver las bicis. Y mi mayor desilusión fue ver la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España, que corrió Miguel Indurain, la contrarreloj aquí en Valencia. Porque pasan. Íbamos viéndolo por la tele. Claro, nosotros estábamos cerca de Guillén de Castro y íbamos calculando, como era el último en salir, que viene, vamos, venga, tal. Ni foto, macho. Pues yo, en cambio, he visto el Tour de Francia en la última etapa.
porque lo venden muy bien. Esto cuando uno dice la maldad que se le ha hecho a la Vuelta a España no se lo pueden imaginar. Yo he visto la última etapa en París, bueno, al lado del Velódromo de Belins, que llaman ellos, la salida, solo la caravana comercial de todos los que se anuncian allí son más de 2 horas. O sea, hay un libro escrito y un documental hecho de la gente, de los jóvenes que trabajan en la caravana del Tour de Francia, que reparten de todo, que van tirando de todo, porque es un espectáculo en el verano, como los Reyes, como si fuera una cabalgata de Reyes. No te lo puedes ni imaginar. Eso fue una de mis mayores chascos. Luego me fui al velódromo, ¿te acuerdas que hacían el Criterium? Sí. Y estaban Perico y Miguel, y ahí sí que les hice las fotos de cerca y bueno. Bueno, hay una cosa. Bueno, yo te recuerdo que si quieres venir, está la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana. Cuando quieras. Que es en febrero de este año, que es una de las vueltas más importantes de España. Es la tercera o la cuarta de las. O sea, la Vuelta a España, otra vuelta y luego la de la Comunidad Valenciana. Ha habido 2 o 3 años seguidos que paran Paterna. Tenía fin de... Arrancaban en Paterna. Yo le hablaba a la gente de las cuevas, de allí al lado del ayuntamiento que están abajo, y le decían, no, esto no es verdad. Digo, ¿tú has visto la película esta, no sé si era Volver? De Almodóvar. No, Todo sobre mi madre era, no sé. Tampoco. No recuerdo cuál. Da igual, sí, y ahí de hecho hay un centro cuevas de interpretación de las cuevas donde están las fotos de la película y demás. Bueno, Atenea la va a buscar y me lo va a decir enseguida. Bueno, te voy a contar una cosa que ahí sí ¿Curiosidad? Sí que vas a flipar. Te voy a preguntar hoy a ti, ¿a cuánto está el kilo de... No, ¿a cuánto hay que ir de máximo en una autopista en España? ¿Cómo? Es Dolor y Gloria, la película. Dolor y Gloria. Dolor y Gloria. Velocidad máxima en una autopista. Una autopista en España. En Alemania se puede ir a más. Yo he ido a 308. Pero, en un coche en una ¿por autopista. ley? Por ley, lo normal. Velocidad 120. máxima. 120, muy bien. Aprobado. Vale. Ok, clock. Afirmativo, sí. Pues no. Muy bien. Pues hubo una época en donde no era... Bueno, ha habido más épocas, pero había una vez en que había más velocidad de 120. Hubo hace poco una que era menos. ¿Te acuerdas? Pero, ahí se llevó el negocio, el que ponía y cambiaba las placas. A mí que no me cuenten películas. En efecto, a nivel mundial nos estaban mirando como diciendo, no hay otra medida económica más que esa y comer conejo, que eran las 2 que hubo. Las 2 principales que se hicieron. La gripe del pollo. Bueno, pues hubo una época en que el límite era un poco más. Vaya. Otra época que el límite era mucho más. ¿Y por qué se bajó a 120? Pues ahora me lo cuentas. Eso te lo contaré en un ratito. Bueno, como tenemos el Gran Premio ahí al ladito. Como has visto, para que no me digas nada, me he puesto el ordenador lejos. Para no consultarlo. Para que no digas, lo está mirando. Esta es bastante difícil. Hay que reconocerlo que esta es bastante difícil. Me parece súper interesante. Yo lo sé porque siendo pequeño lo dijeron en la televisión y se me quedó esa Yo el cambio fue el de 120 a 110 y luego otra vez de 120. Ya. Pues no, pues ha habido, ahora ya te lo, ¿qué mayor eres? Te lo contaré. Sí, porque no es que sea mayor, es que tengo mucha experiencia. Mami. ¿Te ha gustado el uso del micro? Estos que van protestando que pensad que este fin de semana si me oíse, el que le habla allí seré yo, entre otros. Vaya. Así que, y que en este circuito hay una cosa que solamente se puede hacer en Cheste, que es la ola mexicana esa del fútbol. Pues aquí la hacemos antes de que empiece MotoGP. Mi compañero Sex Vilayó, que es un speaker catalán que viene todos los años conmigo y que tengo una historia curiosísima, y es que hace unos años a mí me obligaron a hacer a comentarlo en valenciano. Pero esto me lo avisaron 10 minutos antes. Oye, Nacho, tú lo puedes hacer en valenciano, que nos lo ha pedido la consellera. Y digo, sense pegues. Yo hablo valenciano y castellano, tengo esa habilidad. Yo soy bilingüe y bueno, esto te da una habilidad para... No, tú hablas más cosas. Tú hablas francés. Italiano, algo de inglés y en alemán sé decir una tontería, pero que no vale la pena. Yo sé decir en italiano patatina. Mejor no lo digas. Es una curiosidad. No lo digas, mejor no lo digas. Patatina. No le preguntes a una italiana qué tal tienes. La patatina. Porque igual te cruza la cara a una velocidad. No, lo contó Laura Pausini el otro día en el hormiguero. Vale, no es que eso vaya yo de sobrado. No, igual te lo han contado alguna vez, pero bueno. Entonces, lo tuve que hacer en valenciano y el otro speaker es catalán y él se moría de risa. Decía, o sea, yo que pienso en catalán,
Y tengo que hacerlo en tengo que español. en castellano, y tú que hablas en castellano, digo, yo hablo las dos cosas, no te preocupes. Y a veces pienso en las dos cosas y sueño en las dos cosas. Y llega él y digo, no te preocupes que no es problema, pero el tío se pues un abrazo a Ses, ¿no? Es muy majete. Que vaya guay, tío. Qué guay, aquí. Nacho. Lo que pasa es ¿Tú que sabes lo que fardo yo de...? ¿Sabes que a mi programa viene el speaker bueno, del circuito de Chester? Eso es casualidad. Sí, ya, bueno, claro. Unas cosas que uno hace. Bueno, pues hacemos la ola para que lo sepáis, que estéis todos preparados. Ya hay una pequeña noticia del circuito, que es que ahora en la tienda del circuito nos han cambiado los uniformes. Y ahora vamos a ir con las modelos de Dainese, que es una marca italiana. Vamos a ir vestidos italianos, ¿sabes? Y patatina. Y si a alguien se le rompe el casco, tiene que comprar un casco o ha conocido a alguien o le han robado el casco, que a veces ha pasado. Estas cosas a veces se te olvidan y alguien te lo recoge pero no te encuentra para devolvértelo. En el circuito hay cascos de AGV ahora, de máxima calidad, que es una marca que está asociada a Dainese, pero también hay chubasqueros, que lo sepan. Y el otro día lo hablábamos, que si un tipo en el primer gran premio que llovió a mares hubiera ido con un tráiler lleno de chubasqueros, los hubiera vendido a 5.000 pesetas todos. Porque claro, es que hacía Bueno, a mí me han contado de gente arrancando las pancartas de publicidad de las gradas para ponerse debajo. Porque es que aquello era fuera de lo normal. Bueno, que haremos la ola como todos los años y que está muy abierta la carrera de MotoGP, que no está Márquez, pero yo confío mucho en Maverick Viñales, que vuelve, que es un tío que a mí me apasiona, pero también con Pedro Acosta y con Fermín Aldeguer. Estos tres españoles. Maverick a mí me flipa. Creo que lo vas a ver. ¿Sabes por qué le llamamos Maverick? Ya te lo contaré un día. No sea por el de la película. Tal vez. Yo estaba pensando lo de la ola y yo siempre hago la coña. Que cuando hacen la ola, yo hago así. Ay, por Dios. Claro. Bueno, pues ya sabéis que cosas. La velocidad en las autopistas está a 120 por hora. Sí, señor. Pero hubo una época en España que había pocas autopistas y había pocos coches. Pues no, realmente no había límite de velocidad en las autopistas. Claro. No se consideraba que los coches tampoco corrían mucho. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando de los años 60, 70. Yo me acuerdo de ver una película de James Bond de Roger Moore. Iban en una persecución en coche y el coche marcaba 60. Una total. Pues es 60 millas también, pero bueno, que son 85 por hora, ¿eh? Tampoco te creas. Pero bueno. Ahora... Bueno, pues entonces no había límite de autopistas hasta que, tachán, llegó la crisis del petróleo del 73 y se bajó el límite a 100. Porque se decía que no estaba bien que los ricos, que eran los que tenían coche y podían pagar la autopista, corrían más, consumieran mucho. Claro. Los coches más rápidos podía ser un Dojedar, algún Ferrari había, algún Mercedes había, pero no te creas que corrían mucho más de 160. Y cuando se volvió, ¿sabes cuál fue el límite que se puso en la autopista? Tuvimos 2 años en España que el límite era de 130, igual que en Francia. Y luego ya tuvimos 74 y 75 y una parte del 76 a 130. Y luego pues nos lo bajaron a 120. Otra vez. Me suelen poner multas a 131. ¿Sí? Es buen modelo. Las 2 o 3 multas que he tenido, sí. 131, a mí me pusieron una a 99 por hora aquí enfrente, que había que ir a 80 en una zona indecente. O sea, que había que ir a 80 con 3 carriles, ¿eh? Yo digo, pues sí, pagué reducidas. Eso es para traer un día a alguien de seguridad vial y debatir. Bueno, yo he ido a 308 por hora en una autopista sin límite, en un Porsche GT3, o sea, una verdadera máquina. Todavía corría más, pero los árboles iban muy deprisa. O sea, decidimos que no valía la pena meterse en más. Luego ya en la época, también por motivos económicos, se bajó la velocidad a 110 y bueno, y se equiparó la velocidad de las autovías a las autopistas, excepto en los tramos que esté marcado una velocidad inferior. Yo creo que hay verdaderas chapuzas, sinceramente, con las velocidades. Yo hablaba con una persona y decía, esto habría que ponerlo a 140 en la autopista y el que se pase a 145 sancionarlo y se ha acabado. Que yo lo veo lo más lógico. Pero bueno, somos un país en el que nos gusta tener a la gente encadenada y esto hay que empezar a decirlo. O sea, que a los, sí. Mira, de hecho, no sé si fue ayer o antes de ayer, un político o una política, no recuerdo bien, dijo que claro, había más accidentes en las autopistas porque como han quitado los peajes. Ah, ya. ¿Qué te parece? ¿Y quién los ha quitado? Pues eso. El que mandaba, ¿no?
Qué Pues casualidad. Pero bueno, yo creo que bueno, en algunos peor. sitios, porque te vas a Bilbao y pagas peajes, te vas a Barcelona y pagas peajes. Qué casualidad, los que más reclamaban que no hubiera autopistas de peaje las siguen pagando, porque ¿de quién depende la autopista? En el País Vasco y en Cataluña. De ellos. Del gobierno autónomo. Claro. Entonces que hablen con el gobierno autónomo y que las cambien. Ahora, si te fijas, las autopistas están ahora mismo peor mantenidas que antes. Hay más agujerillos. Es algo que no podemos. La autovía de Teruel, por ejemplo, hay tramos que tienen que empezar a hacérselo mirar, ¿eh? Entonces que no nos podemos hacer con bueno, el caso es ese, que cosas. ha habido momentos en los que no había velocidad punta, o sea, no había tope de velocidad, otros años a 130, otros años a 120, otros años a 110 y ahora ya nos hemos quedado en 120. Pues ahí estamos, a 120. Antes, una época que no había límite, a 130, y la crisis del petróleo fue la que hizo bajar el límite de velocidad. Escucha, no nos van a coger el teléfono. Debe de estar súper ocupado. Es que es miércoles ya, ¿eh? Bueno, sí, lo entiendo. Es que bueno, hemos quedado con la gente y al final no sale. Bueno, formas de llegar al circuito. Es lo normal. Lo primero, no te muy temprano. La forma de llegar al circuito este fin de semana es muy temprano. Y sobre todo, y aquí voy a postillar, si no toca Héroes del Silencio, porque te quedas a mitad de camino y no ves el concierto. Mira, el otro día estábamos hablando de las cosas que se han hecho en el circuito, ¿no? Madonna, Héroes del Silencio como conciertos, pero ha habido carreras de estas de obstáculos marcianas de tipo Spartan Race, también carreras de patines, carreras de bicicletas, carreras de resistencia con Le Mans Series, carreras de resistencias de clásicos, Superbikes, carreras de scooters, que yo las he visto, carreras de scooters. Y los patines que nos contaste, y lo del fútbol. Lo del fútbol, bueno, el otro día, que es que duró la pelota poco. Ahora se hacen también conciertos, pero son de estos reggaetoneros más jovencitos que ya han llegado allí. Llevan 6 horas dándole. Que no estuviese previsto aquello. Pues mira, yo creo que se preveyó, pero mal. Es muy igual mal. Que pasó en el primer Gran Premio, que se previó, pero mal. No se preparó todo lo que había que preparar para hacerlo. Ahora es excesivo, porque están desde el miércoles ya. Bueno, es que claro, hay que señalar todos los carriles. Y se previó, pero mal. No esperaban una afluencia tan grande y nadie esperaba lo de la lluvia, desde luego. Pero sí hubo gente que, la carretera se bloqueó de Valencia al circuito. También los valencianos somos como somos. Son las 2:10 y nos vamos a ver la mascleta desde Blasco Ibáñez. Hombre, por supuesto. Sin prisa. Por supuesto. Entonces, allí se salió verdaderamente mal. El otro día, Nacho, que fui al teatro, la obra empezaba a las 8 menos 5, el teatro medio vacío. A las 8, lleno. ¿Tú sabes dónde está prohibido eso? En los toros. En los toros tú no puedes entrar a sentarte cuando hay un toro en la plaza. Claro, porque lo despistas. Puedes despistar al toro y al torero. O a los subalternos, que están allí preparados. Y es una cosa que lo llevan muy, muy a gala y me parece bueno, entonces, bien. Tenemos que llegar pronto. Vale, puedes ir en autobús y puedes ir en tren. Yo fui en tren un año y es comodísimo. O sea, me sorprendió. Eso sí, el tren iba hasta las trancas, hasta arriba iba. Es tremendamente cómodo y es una opción muy buena. Que yo invito a la gente. Hay un poquito de cola, pero nada con lo que te vas a encontrar con el coche. Y desde luego andas menos que si tienes que aparcar en casa el Tato, porque los parkings son limitados. Recordemos que el parking del circuito este año se ha rehecho una parte del parking, no toda. Y hay parkings en zonas en el polígono industrial que está cerca, pero está lejos. O sea que vas a tener que andar 1 kilómetro. Y tampoco que nadie se ponga malo. El circuito Ricardo Tormo es de los que he estado yo en el Mundial el que tiene los parkings más cerca, excepto el Jarama en su tiempo, pero ahora mismo montas 100.000 personas en el Jarama y tienes que aparcar casi en San Sebastián de los Reyes, te lo aseguro. ¿Entiendes? Madrid Central. O sea, una cosa fuera de lo normal. Yo he visto parkings a 4 kilómetros en Europa. Y he visto parkings donde hay un trenecito turístico que no hace más que cargar y llevar gente, porque está muy lejos. En Italia ni te cuento. En Italia te puedes tirar 2 horas hasta llegar al coche. Cuando sale, hasta llegar al coche. Y luego sal de Imola
para llegar a casa. Que esa es la otra, que hay una sola autopista. Aquí tienes la salida hacia Madrid o hacia Valencia. Y luego la bifurcación Alicante-Barcelona. Entonces llega una cosa y dices, Jolín. Pero hombre, de hecho, el circuito tiene muchos premios a la mejor organización y demás. Hombre, tiene 3 zonas de helipuerto. Ahora no sé cuál es la que está activa, porque con el parking. Pero yo recuerdo que hubo una empresa que eran patrocinadores de Valentino Rossi que trajeron a todos sus invitados desde Castellón al circuito en helicóptero. Yo no sé cuántos viajes hicieron. ¿Me entiendes? Pues dijeron que no os vais a comer el embotellamiento. Y llegó el de Castellón y dijo, será Perdinés. Hay sopa que yo. ¿Me entiendes? Y entonces llegaron y estaban encantados. O sea, no tocaron Valencia para nada. Los llevaron y luego los trajeron. Y ya está. O sea, una cosa fascinante. Cosa que en otros sitios también ocurre, pero no es tan habitual que aquí ocurra. Y bueno, y una cosa importante. Se va a preparar una invasión controlada cuando sea la entrega de premios de MotoGP. ¿De acuerdo? Que la peña. Es que la gente se acerque al podium. Pueda entrar en la pista, es la última carrera. No hagáis el tonto de tirar cosas de vidrio porque os mampendrán, porque hay cámaras además. O sea, hay 27 cámaras de control en pista, más unas 40 que tiene seguridad. Que por cierto, una curiosidad muy curiosa. Yo he visto desde las cámaras de para que veáis la resolución que tienen, O sea, que te pueden identificar la cara y lo que estás leyendo. Yo he visto desde las cámaras de seguridad del circuito lo que pone escrito en las grúas del puerto. Hay kilómetros, Hay una tanda de kilómetros para que veáis la resolución que puede llegar a tener. O sea, que si alguien roba un bolso o se le ocurre, que no haga el tonto, que lo van a cazar. O sea que yo, la gente, pues eso, que tenga Trellat, como tú dices, y ya está. Y bueno, encima te dan la oportunidad de poder hacer una invasión. Sí, y es muy bonito porque estás allí, compartes con otros aficionados y estás en una zona que está prohibida, que está totalmente prohibida, que no se puede acceder. Estás pisando la pista yo me haría fotos en la pista. Es lo que hace mucha gente. Claro. Se sientan allí todos juntos. Es una cosa preciosa. Nos queda un minuto, Nacho, para finalizar. ¿Qué volumen de negocio aproximadamente mueve un gran premio como el de Cheste? Se calcula, según datos de otros años, que lo que se queda en la zona en Comunidad Valenciana son 40 millones de euros. O sea, yo creo que está muy bien. Y de hecho, en Cheste, población, que sabes que vivían mucho de la uva, pues le dicen los vecinos a otros porque alquilan garajes, alquilan sus chalets, alquilan sus casas. Hay abuelitas que le hacen la comida a algunos aficionados que llevan muchos años, porque hay aficionados que van padres, hijos y nietos ya. Pues en Cheste dicen, ¿cómo te ha ido la verema? Dicen ellos. ¿Cómo te ha ido la recogida de la uva? Para que veas cómo lo que influye solo en Cheste. Pero hay una zona de influencia. Hay hoteles en Castellón que solamente abren para esto, hay hoteles en Gandía que solamente abren por el Gran Premio. Y la semana que viene me contarás los primeros entrenamientos. También. Postpartido ya. Y luego está el final del Junior GP, que es la última carrera que se montará en el circuito Ricardo Toro. Muy bien. Bueno, ahora mismo están corriendo los nanos de las finales mundiales de mini GP, que hay nanos de 36 países. O sea, esto no es solamente un Gran Premio, una carrera, esto es mucho más. Esto es mucho más. Pues Nacho, que vaya muy bien. Tenemos ahí para contarlo. Que tengas voz, que lo disfrutes muchísimo. Seguro. Le das un abrazo a Ches. Serán ya 27, 28 grandes premios. Te sacaremos una tarta la semana que viene. Gracias, Nacho. Nos vamos al informativo. Es la 1 de la tarde, a las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. Pleno en el Congreso de los Diputados con la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar sobre el último Consejo Europeo del 23 de octubre, la situación legislativa, la lucha contra la corrupción y el estado de los servicios públicos. El protagonismo, sin embargo, se lo ha llevado la petición de elecciones generales y también autonómicas en Valencia. La grave paradoja, la grave contradicción de llevar 7 años exigiéndonos unas elecciones anticipadas
pero se niegan a convocarlas en la Comunitat Valenciana después de la tragedia social, política, institucional que se ha vivido trasladando. Desde esta tribuna le vuelvo a exigir, no al señor Feijóo, porque claramente, pero al señor Abascal, que no pacten con la derecha y que vayan los valencianos y valencianas a elecciones, que no quieren más dosis de negacionismo, lo que quieren es cambiar el rumbo después del desastre que ustedes han traído a la Comunidad Valenciana. Para Feijóo hay dos opciones, o parálisis o elecciones. O se condena el país a 2 años de parálisis o desgobierno, o se convocan elecciones generales. Al parecer, su vía es la primera, condenar al país a 2 años de parálisis y desgobierno. La mía, desde luego, es la segunda, convocar elecciones. ¿Por qué? Porque cuando un parlamento no puede sostener a un gobierno ni legislar, la lógica democrática y el interés nacional exigen dar la palabra al pueblo para que elija un nuevo parlamento. Abascal, por su parte, se ha comprometido con Sánchez a exigir elecciones a la Comunidad Valenciana si él disuelve las Cortes y convoca elecciones generales. Yo me comprometo solemnemente en esta tribuna a exigir inmediatas elecciones regionales en la Comunidad Valenciana. Me comprometo solemnemente en esta tribuna ante sus señorías y ante los españoles. Un segundo después de que usted disuelva las Cortes y devuelva la voz a los españoles. Suba aquí y diga eso que ha dicho. No hay que tener miedo a la voz de los ciudadanos. Y todo ello en el día en el que el fiscal general del Estado declara en el juicio contra él en el Supremo. Lo hará esta tarde. Antes lo han hecho los agentes de la UCO que le investigaron y que aseguran que el fiscal general del Estado borró todos sus mensajes el mismo día que le imputaron. En los mercados financieros, la inminente reapertura de la administración estadounidense mantiene la confianza en los mercados. El IBEX 35 prolonga su racha, apoyado entre otros en los grandes bancos. Alberto Matellán, director general de la Financier Responsable. La liquidez, los buenos resultados en comparación con la macro y el propio ánimo de mercado están a favor de la tendencia, y a corto plazo no veo razones para que estos 3 pilares se rompan. Por lo tanto, sí creo que de aquí a final de año va a continuar esta tendencia, aunque insisto, con mucha prudencia por parte del inversor para no romper lo que hemos ganado hasta ahora este año. Plazas europeas que operan en positivo. El IBEX 35 lo hace con subidas del 1,17% a 16.580 puntos, avances del 1,12% para París. El DAX alemán se revaloriza un 1,08%, mientras que el Eurostoxx 50 sube un 1,11% a 5.789 puntos. Dentro del IBEX 35 es Indra quien lidera las caídas con una corrección del 0,7%. En positivo es Solaria quien lidera los avances con subidas del 2,62%. Avances importantes también hasta ahora para CaixaBank, sube un 2,57%, y para el Santander, que se revaloriza un 2,33%. En el mercado de divisas, el euro corrige tímidamente frente al dólar, abajo un 0,08%. Se compra y vende a esta hora a $1,1577. En el mercado de materias primas corrige el barril de referencia en Europa. El Brent abajo un 1,07%, $64,46. Otras noticias. Y Donald Trump ha pedido oficialmente por carta al presidente israelí Isaac Herzog que perdone al primer ministro Benjamin Netanyahu, investigado por casos de corrupción. En la carta, Trump describe a Netanyahu como un primer ministro formidable y decisivo en tiempos de guerra, y que ahora está llevando a Israel, dice, a un tiempo de paz. El presidente estadounidense ha destacado además la ayuda de Netanyahu en la lucha contra los muy duros adversarios, ha dicho, de Irán, y ha calificado el caso al primer ministro israelí como un proceso injustificado. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. Radio Intereconomía. Vuelven los biodías de Biopark. En noviembre todas las entradas a precio infantil. Solo compra online al menos el día anterior. En noviembre aprovecha los biodías de Biopark. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. ¿Hay arroces? Y arroces. En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benajever. Abierto de martes a domingo. Reservas en el 96 274 0056. Comer y beber. Un lugar al sol donde Chema Ferrer hará posible los sueños de sibaritas, gastrónomos, mamotretos y tragaldabas. Comer y beber. Los jueves de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía Valencia. Bodegas Vicente Gandía te invita a descubrir el origen de los grandes vinos valencianos en la finca Olla de Cadenas. Sumérgete en una experiencia inolvidable recorriendo sus viñedos en el tren del vino y visitando el Museo Arte de Barrica. Reserva online en olladecadenas.es y descubre la finca Olla de Cadenas de Bodegas Vicente Gandía. Un mundo de sensaciones. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión. ¿Lo has imaginado? Taunic.com. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva. Un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. ¿Lo has imaginado? Taunic.com. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hoy, en Mañana es tarde, continuamos aquí cuando son la 1 y casi 10 minutitos de este 12 de noviembre, en este maravilloso miércoles. Hoy nos visita una de las voces más potentes y reconocidas de la novela negra española contemporánea. Ella es Susana Martín Gijón, que ya me han dicho que les encanta, que hay que reivindicar el apellido de la madre, Susana Martín Gijón. Ella ha hecho varios títulos, estuvo aquí ya con Babilonia y nos sorprende ahora con un giro apasionante, un thriller histórico ambientado en la Granada del siglo XVI. Un libro, una novela titulada La Capitana, que está publicado por Alfaguara. En esta nueva novela, una ciudad marcada aún por las heridas de la Reconquista
se convierte en el escenario de un crimen oscuro, pero de esto ahora hablaremos con Susana. Susana, una historia, un proceso de documentación, mujeres olvidadas por la historia, el reto de escribir una novela que une intriga, que une espiritualidad, que une rebeldía, que une una época concreta en una ciudad concreta. Bienvenida, un placer tenerte en el programa, capitana. Muchas gracias, sí, un placer para mí volver después de la Babilonia. Seguimos en el siglo XVI, han pasado 2 añitos. 2 añitos, madre mía. Y ahí seguimos en la máquina del tiempo. Oye, vienes de una trayectoria ya muy, muy consolidada con el tema de las novelas negras. Sí, esta es la 12ª que publico. Yo siempre matando, siempre crímenes. Hay de muchos otros géneros, hay de muchos géneros, pero siempre mato. Oye, no sé por qué. ¿Qué es lo que te lleva a escribir La Capitana? Pues mira, La Capitana, aunque no tiene nada que ver con la anterior novela, con la Babilonia, sí que es cierto que es la Babilonia la que me lleva hasta aquí. Porque en esta novela, en la anterior, en la Babilonia, que está ambientada a finales del siglo XVI en Sevilla, hay un convento de carmelitas descalzas, que fue el que fundó Teresa de Jesús, donde hay una priora que a mí me impacta mucho, María de San José, la priora letrera, que aparece como personaje. Y tirando del hilo en todas estas labores de documentación, que una pues lee mucha correspondencia, las epístolas entre las unas y las otras, pues doy con la capitana de las prioras, que yo decía, bueno, si a María de San José la llaman la priora letrera, que no habrá hecho esta otra para que la llamen la capitana. Y entonces así es como conozco a Sor Ana de Jesús, este otro personaje histórico fascinante que acababa de fundar en Granada. Y allí me voy siguiendo sus andanzas, que fue una mujer que en defensa de la reforma teresiana se recorrió toda Europa y por toda Europa fundó conventos y los gobernó, ¿no? Y toda su historia empieza en Granada. Así que me coloco allí, en ese escenario, tanto a nivel de mental, documental, como yo pateándome, ¿no? Que soy siempre mucho de sumergirme en los espacios. Y es que además doy con una Granada muy poco explorada literariamente, porque mientras que conocemos más la etapa nazarí, la Reconquista, pero sin embargo este periodo, que es casi un siglo después de la Reconquista, que ya habían apostado por Granada los reyes católicos muchísimo, pero había habido muchos conflictos, acababan de salir de la guerra de las Alpujarras, se había expulsado ya a la población morisca de ahí, y la ciudad había caído en una crisis social y económica muy bestial, ¿no? Claro, la mayoría de la población de tu ciudad de repente desaparece, la industria, todo. Se retiran también los apoyos por parte de Felipe II de la ciudad, y me encuentro con esa otra cara de la moneda de lo que yo tenía en Sevilla, que era la ciudad esplendorosa de su máximo momento, su momento más floreciente históricamente. Entonces, cada vez, cuanto más me meto, más me interesa. Y voy a hacer pues lo que hago siempre, tejer una trama criminal, en el caso de las novelas históricas, pues tomando como mimbres todo el contexto histórico, pero con todo ese rigor y esos procesos de documentación que a mí me gusta hacer para darle verosimilitud y para que el lector la disfrute. Si es historiador, si cabe casi más, porque se dé cuenta de lo cuidado que está todo, ¿no? Yo no me invento cosas, no pongo una nota explicativa excusándome después, sino que lo que hago es que me ciño a todo lo que pasó, y con ese marco que tengo, pues es dentro del cual tejo esa trama que ya sí es de ficción y de crímenes. Susana, ¿no dirás que no es una paradoja que a Sor Ana, un personaje fuerte, con voz, con carácter, Sor Ana, le llamen la capitana? Sí, bueno, claro, pero es que para ganarse ese sobrenombre, todo lo que no tuvo que hacer, ¿no? Esa mujer prácticamente sola, porque ya está muy perseguida la reforma teresiana, fundando por todas las Españas con ayuda de muy pocos. Ya había estado encerrada, en Madrid la encerraron 3 años. Es decir, esta mujer era de armas tomar, tenía que ser. Entonces se queda con ese sobrenombre. ¿El título de la novela es reivindicativo? El título de la novela, quiere darle a ella, sí, quizás sí en ese sentido, porque quiere darle el protagonismo que la historia le ha quitado, ¿no? Hay muchísima documentación al respecto, epístolas con Santa Teresa, con San Juan de la Cruz, biografías suyas, muchos testimonios, y sin embargo no nos ha llegado en nuestros días, pues no hay prácticamente nada. Si te vas a Granada, que es donde
todo comenzó, prácticamente nadie la conoce, y allí está el convento de las Carmelitas Descalzas en el mismo espacio, las antiguas casas del Gran Capitán, el mismo espacio que ocupó la capitana Sorana y toda su comunidad, el resto de monjas, es el que ahora habita una comunidad religiosa, la que le ha sucedido, ¿no? Y sin embargo, ellas sí la conocen, por supuesto, pero sales de ese refugio espiritual y nadie sabe todo lo que hizo la capitana. Esto es como Fray Leopoldo, ¿no? Que allí en Granada, Fray Leopoldo de Alpandeire es top, y cuando vas por ahí, Fray Leopoldo, ¿ese quién era, no? ¿Por qué crees que...? Porque no eres la primera escritora ni escritor que viene aquí a reivindicar el papel protagonista de una mujer silenciada en la historia. ¿Por qué crees que ha pasado eso y pasa constantemente? Bueno, es que a mí, yo cuando doy con el personaje de la capitana, primero me fascino, ¿no? Me seduce totalmente y digo, pero esto qué maravilla es. Pero después viene el estupor y la indignación de que no se haya reconocido y de que no haya llegado a nuestros días, cuando otros pues estudian hasta el instituto y a lo mejor lo merecen menos, ¿no? Yo creo que la historia pues ha tendido siempre a invisibilizar el papel protagónico de las mujeres que lo han tenido, que oye, cuando lo han tenido ha sido con muchísimo esfuerzo y pues tampoco me parece justo. Entonces desde una visión un poco más igualitaria, pues es normal que queramos dar a conocer pues a personajes, y no solamente la capitana. Mira, simplemente ya en el espacio religioso quizá, la monja alférez, todo lo que hizo Juana Inés de la Cruz, la priora letrera que citaba antes, ¿no?, que aparece en la Babilonia. Es decir, hay muchísimas. Probablemente también porque al final el refugio casi natural de las mujeres que querían cultivarse intelectualmente o tenían talentos que querían desarrollar en alguna disciplina eran los conventos. Era donde tenían un poco, no dejaba de ser un espacio de clausura, pero sí tenían libertades que no tenían en otros espacios. Entonces todo eso ahora está saliendo. Yo creo que toda la fiebre de la monjamanía, que ahora se habla mucho más de la monjamanía, tiene que ver también con esto, con rescatar a mujeres que antes la historia pues no nos ha dejado ver. La Granada del siglo XVI es un personaje más de la novela. ¿Cómo has trabajado la ambientación? ¿Cuánto tiempo has estado en Granada? ¿Cuántos viajes has hecho a Granada? ¿Y qué es lo que más te ha fascinado? Mira, han sido 2 años de trabajo a tiempo completo, eso sí. Con la Babilonia, que era la primera incursión en el pasado y en el siglo XVI, estuve 2 años y yo pensaba, me las prometía yo muy felices porque decía, bueno, ya el contexto histórico lo tengo, el reinado de Felipe II lo conozco perfectamente, yo qué sé cómo vestían los jubones, los chapines, los borceguíes, todo, entonces me llevará menos. Pero el caso es que me ha costado lo mismo, me ha costado 2 años porque al final te metes en una sociedad radicalmente diferente, ya digo, a la de Sevilla. Te metes con personajes que yo, para ponerme en su lugar, los protagonistas, aquí hay un crimen, los detectives van a ser San Juan de la Cruz y Sorana de Jesús, y para que ellos sean, para darle verosimilitud, pues yo también me he tenido que leer todas las biografías y todo lo que ha caído en mis manos de esos personajes para poderme poner en su lugar y ser justa con la historia, saber incluso cómo reaccionaron, ¿no? Y luego, pues eso, patear muchísimo Granada, muchos viajes, efectivamente, contar con personas expertas, sobre todo muchos profesores de universidad, cada uno en su, pues unos con la población morisca, otra con la figura de Juan Latino, que es otro personaje maravilloso que aparece, cada uno con lo suyo, y por supuesto con el convento. Yo hasta que no entré en el convento no me quedé a gusto y me costó mucho porque, bueno, pues son las profesas que ya digo que están en el mismo lugar en el que estuvieron hace 400 años las monjas de la novela, pues están en su espacio de retiro y no es tan fácil pues que confíen en alguien como para dejarles pasar. Así que me costó pues muchas conversaciones en locutorio y mucha pues confianza que se fue estableciendo hasta que me permitieron ocupar, visitar y habitar esos espacios donde estuvo San Juan de la Cruz y estuvo la capitana hace 400 años. Reconstruir una ciudad llena, como tú has dicho al principio, de tensiones, no solo religiosas, sino sociales, y al mismo tiempo la belleza de la ciudad, ¿te ha llevado mucho tiempo? Sí, pero es un trabajo bonito también. A mí me apasiona. Yo reconozco que con la documentación no te diré que es tan maravilloso como el proceso puro de creación, porque eso ya es magia pura, ¿no?
Pero sí que a mí se me pasan las horas y las horas con este artículo, con el otro, con conversaciones con historiadores, o no digamos ya, pues eso, habitando y penetrando en esos espacios y haciéndome con el mapa mental de la época. Ahora estamos haciendo rutas literarias, rutas histórico-literarias por la ciudad. Hemos hecho varias con lectores de La Capitana y la de verdad que se disfrutan un montón porque una se sumerge, que es lo que intento con la novela, pero si cabe más, nos vamos sumergiendo en esos espacios y es que la gran mayoría siguen ahí, ¿no? La Plaza Nueva, la Real Chancillería, el convento de San Juan, el de La Capitana, la Plaza de Vibrambla, todo eso está ahí. Pero lo vamos a ver con los ojos del pasado. Hoy os habéis empeñado en que yo reviva mi infancia, ¿eh? Es que encima me has dicho que eres de Granada, no, entonces mi abuelo, pero bueno, da igual, como si fuese la Plaza de Vibrambla, ahora actualmente no, pero todas esas tiendas que hay ahora de souvenirs eran tiendas de juguetes. Imagínate un niño en esa plaza. Todo eran juguetes. Lo bien que te lo pasabas tú allí. Pues sí. Oye, ¿hay algo que hayas querido reflejar del presente actual a través de esta historia del pasado? Pues mira, la verdad es que no, pero los paralelismos se producen aun cuando una no lo piense explícitamente, porque al final pues venimos de nuestro pasado, que es una obviedad, pero que a veces hay que recordar. Otra obviedad que se cumple es que nada como precisamente recordar y refrescar ese pasado pues para entender el presente y lo que está pasando. Entonces, si nosotras nos vamos al primer capítulo del libro, pues vemos el exilio de una población que ha sido expulsada y que está pasando penalidades, ¿no? Pues no hace falta irse muy lejos para encontrar pues que también sigue habiendo guerras, que sigue habiendo deportaciones y exilio, y que nos creemos muy evolucionados y muy sabios y a lo mejor no lo somos tanto y tendríamos más que eso, que ver los errores del pasado para intentar hacer un futuro mejor. Siendo honesta contigo misma, el tono de la obra, después de todas las novelas que llevas, es más reflexivo, más oscuro, más épico, más poético. Mira, yo siempre intento hacer novelas muy ágiles, tiene capítulos muy cortos, tiene mucha rapidez, mucha agilidad, muchos giros de guión, muchas aventuras, para pues generar este estilo adictivo que tanto nos gusta como lectores, ¿no? Que no quieras soltar las páginas y que realmente quieras seguir sabiendo qué le va a pasar ahora a Sorana, a Fray Juan. O sea, toda esta parte pues está ahí muy presente, ¿no? Por supuesto también cuido mucho la prosa, cuido mucho el equilibrio entre la prosa de ese pasado que nos enriquezca y nos ayude a sumergirnos, pero que tampoco entorpezca, ¿no? Hay que hacer una serie pues de equilibrio, y por supuesto el oficio que me ha dado tantos años y tantos libros pues se nota en las novelas, ¿no? Cada una, claro. Yo espero que esté un poco más conseguida si cabe que la anterior. Si La Capitana tuviera un mensaje central, ¿cuál sería? Un mensaje central. Bueno, no tanto la trama criminal, pero La Capitana, ella como personaje, es que era una mujer que podía con todo, ¿no? Una mujer reivindicativa y luchadora. Mira, la dedicatoria del libro es a todas las mujeres que navegan contracorriente. Eso va por La Capitana, pero va también pues, por todo lo que hay que hacer en cuanto una se sale un poco de la norma establecida, ¿no? Encima es que ahora estamos viendo el teaser en el streaming y bueno, pues la historia la reconocerá como La Capitana, la nueva era de La Capitana. Me parece que has hecho un trabajo muy importante, ya no solo por rescatar a esta monja, ¿no? Ni ese convento, sino porque, como tú bien decías, redescubres una ciudad que habitualmente cuando dice en Granada, ¡pum!, Alhambra, Palacio Felipe V de Carlos V, perdón, y se acabó. Efectivamente. Y tú redescubres una ciudad que incluso los mismos habitantes de Granada no conozcan ni su propia historia, ¿no? Y creo que es una historia muy chula que contar. Tiene tanto peso la Alhambra y determinada parte de la historia de Granada que nos olvidamos de otras partes maravillosas. Yo he ido con mucha gente al monasterio de los Jerónimos, que tiene un retablo absolutamente espectacular que te deja la boca abierta, y la mayoría de los granadinos no han puesto el pie ahí y son los primeros que se quedan asombrados. Pues ahí están
Ahí están los restos del Gran Capitán y de la familia del Gran Capitán, incluido Gonzalo Fernández de Córdoba, su nieto, que tiene un papel muy importante en la historia, y con el libro nos vamos a meter también ahí. Entonces yo creo que también sirve para conocer eso, mejor el país que habitamos, y también, por supuesto, pues la Granada que fue y que es, ¿no? ¿Qué te gustaría que la gente que lea esta novela sintiera cuando cierre el libro? Pues, a ver, la verdad es que me está llegando, llevamos ya casi un mes desde el lanzamiento, están llegando... Yo he visto mensajes top. Sí, muy buenas, estoy muy contenta. No, la verdad es que con el acogimiento que está teniendo por parte del público no puedo estar más feliz. Pues que se lo pasen muy muy bien, que siempre intento que, pues eso, entretener y al mismo tiempo conocernos un poco mejor a nosotros mismos a través de nuestra historia, y por qué no, pues ayudar un poco a reparar o reequilibrar con esos personajes que merecieron y merecemos nosotros conocer, y que a lo mejor se han quedado un poco por el camino. A las 7 de la tarde en la librería Imperio. Viejos amigos ya, también hemos estado en alguna ocasión, y ahí vamos a estar hablando de ello y pasando un buen rato. Hablando de esta capitana. Mira, hay un poeta mexicano, que encima lo hicieron hijo adoptivo de Granada, que dejó una frase para la historia, ¿no? Que es: dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Yo te doy las gracias, Susana, por no ser ciega y por contarnos todo lo que vale la pena de esa Granada posterior a todo lo que sí que conocemos, y que vale la pena conocer cómo es la historia de La Capitana. Susana Martín Gijón, La Capitana, editado por Alfaguara. Un auténtico placer haberte tenido hoy aquí en Mañanas Tarde. Y si la queréis conocer un poquito más, a las 7 en la librería en Imperio, calle Sueca, en Ruzafa, a las 7 de la tarde tendréis el placer de conocer a Susana Martín Gijón y su nueva novela La Capitana. Buen rato asegurado, eso lo puedo prometer. Susana, un auténtico placer. Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy. Juanfran, muchas gracias. Bueno, pues después de este recorrido por esa Granada que no conocíamos, nos hacemos un pequeño alto en el camino y continuamos aquí en Mañanas Tarde. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Bodegas Vicente Gandía te invita a descubrir el origen de los grandes vinos valencianos en la finca Olla de Cadenas. Sumérgete en una experiencia inolvidable recorriendo sus viñedos en el tren del vino y visitando el Museo Arte de Barrica. Reserva online en olladecadenas.es y descubre la finca Olla de Cadenas de Bodegas Vicente Gandía. Un mundo de sensaciones. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Tiempo de descuento, el programa deportivo que repasa toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Basket y todo el deporte valenciano, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Con el mejor análisis, noticias, tertulias, entrevistas y toda la actualidad del deporte valenciano. Con la dirección y presentación de Alex Gomar, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Escucha Tiempo de Descuento y vive todo el deporte valenciano.
¿Hay arroces? Y arroces. En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benajever. Abierto de martes a domingo. Reservas en el 96-274-0056. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión, ¿lo has imaginado? Taunic.com. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva. Un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. ¿Lo has imaginado? Taunic.com. La locución es el arte que provoca que la voz se convierta en un sentimiento determinado. Alegría, tristeza, miedo. En cada programa, cuña o spot que grabamos, la locución pretende provocar una emoción a nuestro oyente. Esta afirmación y las preguntas que te vendrán a la mente lo encontrarás en Iniciación a la locución de Julio Madrigal. Edita Upwards Altaveu. Ya a la venta en librerías y Amazon. Vuelven los biodías de Biopark. En noviembre todas las entradas a precio infantil. Solo compra online al menos el día anterior. En noviembre aprovecha los biodías de Biopark. Veus de Festa, con Juanfran Barberá. Todos los lunes de 7 a 8 de la tarde tienes una cita con los protagonistas de nuestras fiestas y tradiciones. Veus de Festa, con Juanfran Barberá en Radio Intereconomía Valencia. Intereconomía Valencia, la emisora de radio líder en información económica, ahora también en televisión. Sintonízanos en la TDT, toda la actualidad económica, análisis, entrevistas y entretenimiento con el estilo riguroso que nos caracteriza. Memorízanos en el número 10 de tu mando a distancia. Intereconomía Valencia, la referencia informativa que estabas esperando. Comer y beber. Un lugar al sol donde Chema Ferrer hará posible los sueños de sibaritas, gastrónomos, mamotretos y tragaldabas. Comer y beber, los jueves de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía Valencia. Hay una comarca que vibra, crea, produce y casi nadie habla de ella. Sintonía Serrana es su altavoz. Todos los martes de 18 a 19 horas, Diego Barea te conecta con la esencia de una comarca con alma, economía, turismo, cultura, gastronomía y su gente. Porque hay mucho que contar y más por descubrir. Solo en Radio Intereconomía Valencia. Sintonía Serrana, la voz que une el interior. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? ¿Vestuario laboral? ¿Merchandising? ¿Quizás tazas? ¿Regalos? No lo pienses más. Personaliza 22 con las mejores calidades del mercado y con los mejores resultados de entrega y calidad. Infórmate en el 609 42 1809 o en info@personaliza22.com. Síguenos en Instagram en personaliza_22. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. ¿Te gustan las bandas sonoras?
Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Vuelven los biodías de Biopark. En noviembre todas las entradas a precio infantil. Solo compra online al menos el día anterior. En noviembre aprovecha los biodías de Biopark. Tiempo de descuento, el programa deportivo que repasa toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Basket y todo el deporte valenciano de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Con el mejor análisis, noticias, tertulias, entrevistas y toda la actualidad del deporte valenciano. Con la dirección y presentación de Alex Gomar de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Escucha Tiempo de Descuento y vive todo el deporte valenciano. Bodegas Vicente Gandía te invita a descubrir el origen de los grandes vinos valencianos en la finca Olla de Cadenas. Sumérgete en una experiencia inolvidable recorriendo sus viñedos en el tren del vino y visitando el Museo Arte de Barrica. Reserva online en olladecadenas.es y descubre la finca Olla de Cadenas de Bodegas Vicente Gandía. Un mundo de sensaciones. Mañana es tarde con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde, después de esta magnífica charla con Susana Martín Gijón, que nos ha presentado su última novela, La Capitana, ambientada en la Granada del siglo XVI, esa Granada un poquito más desconocida, que aunque los sitios son los mismos, pero había que saber un poquito también el contexto cultural y social de aquella época. Nos acercamos a una noticia que une fe, compromiso y comunidad. La parroquia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir de Valencia, hablando más coloquialmente conocida como la Capilla Sixtina Valenciana por la belleza de sus frescos, renueva su patrocinio y apoyo al hogar de acogida de menores no acompañados. Un proyecto social que ofrece atención, formación y esperanza a jóvenes que llegan a nuestro país en busca de un futuro mejor. Al frente de esta iniciativa solidaria está don Antonio Corbí Copoví, párroco de San Nicolás, que hoy nos acompaña para hablarnos de esta labor, de su continuidad y del sentido cristiano y humano que la inspira. Don Antonio, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Mañana es tarde. Un saludo, buenos días o buenas tardes ya, sí, bueno, para todos los oyentes. Don Antonio, ¿cómo nace la colaboración entre la parroquia de San Nicolás y el hogar de menores no acompañados? Bueno, a la parroquia de San Nicolás llegan, como los valencianos saben, pues cada lunes pues muchas personas a pedir pues la ayuda, la intercesión de San Nicolás. También otros piden la ayuda, la intercesión de San Judas Tadeo, y bueno, pues la gente con devoción acude y deja sus limosnas, y esas limosnas lógicamente se han de emplear pues para los fines sociales propios de la limosna, ¿no?, de la caridad. Es importante cuando uno pide algo, pues tener también la generosidad de dar lo que tiene a su alcance, ¿no? A todos podemos dar cariño, afecto, todos podemos dar algo de lo nuestro, pues para que ayude a los que más lo necesitan. Claro. Y ese es la mejor legitimación para pedir, ¿no? Ahí es cuando uno tiene fuerza para pedir, cuando alguien también da de lo que tiene. Bueno, pues eso está en el origen y de ahí surge pues la preocupación por ayudar
pues a obras sociales y a necesidades objetivas de nuestra sociedad, de nuestro entorno, y ahí, pues consultando a Cáritas Diocesana, pues nos mostraron este proyecto, que es un proyecto muy hermoso, muy ilusionante, muy de trabajo con los jóvenes, y eso es algo importante para todos. Y más, don Antonio, renovar este patrocinio en un momento social tan complejo, ¿verdad? Efectivamente, porque, bueno, pues todos vemos en las noticias cómo llegan continuamente pues a nuestro país, buscando oportunidades, buscando salida a situaciones de angustia, pues llegan también jóvenes, y muchas veces, bueno, pues entre esos jóvenes llegan menores de edad. Esos menores de edad, lógicamente, pues han de ser acogidos en centros, donde se les trate dignamente y donde se les pueda dar pues lo que necesitan, las mínimas condiciones para una vida digna, ¿no? Son jóvenes que llegan a España sin conocer nuestra lengua, ni nuestras costumbres, nuestras tradiciones, sin conocer nada de nuestra sociedad. Y bueno, pues ese centro, el Hogar Mare de Déu dels Desemparats, que está en Torrent, pues de un modo limitado, porque tiene una capacidad de 30 acogidos, pero se acoge a 30 menores, y en ese centro reciben lo necesario, reciben educación en la lengua española para que aprendan a hablar español, se les regulariza su situación, se les atiende también desde el punto de vista de la salud, y en definitiva se les da una mínima preparación pues para que puedan trabajar, insertarse en la sociedad y bueno, recomenzar una vida. Detrás de ellos hay auténticos dramas, ¿no? Ayer saludaba yo a uno de ellos, a uno de los residentes, un joven que salió de la India hace 3 años, con 15 años. Pues recorrió Pakistán, Turquía y no sé cuántos países más hasta llegar a España. Bueno, pues hoy es ya un mecánico y trabaja en un taller mecánico, ¿no? Y habla español estupendamente. Son chavales, además, con unas ganas de trabajar, con unas ganas de superar las dificultades, con una alegría en el rostro que llaman mucho la atención, ¿no? En contraste con otras realidades que también contemplamos a nuestro alrededor. Hablaba don Antonio de la palabra o del verbo acoger. ¿Qué significa en la práctica acoger para San Nicolás? Bueno, acoger para San Nicolás significa pues muchas cosas. Significa atender, significa en definitiva afrontar las necesidades mínimas para llevar una vida digna, habitación, vivienda, vestido, conocimiento, cultura. Eso forma parte indudablemente de las condiciones mínimas de una vida digna, y para nosotros eso pues es un objetivo, porque encaja plenamente en la tradición de las enseñanzas que San Nicolás pues nos ha dejado, ¿no? Y en el espíritu de San Nicolás, pues en el que queremos seguir viviendo y en el que queremos seguir aprendiendo, porque estamos convencidos que es el mejor modo de construir una sociedad solidaria, una sociedad en la que haya concordia, entendimiento, en la que haya acercamiento, en la que haya respeto por las personas. Entiendo, don Antonio, que la implicación de la comunidad parroquial en este proyecto es máxima, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y bueno, pues realizamos pues las actividades que podemos y que están a nuestro alcance, ¿no? También próximamente anunciaremos pues un concierto benéfico en favor de este hogar. Ya tenemos en marcha otro, porque atendemos otras obras, otros trabajos sociales, no solo este, ¿no? San Nicolás. Estamos atendiendo también, por ejemplo,
un proyecto muy bonito en la prisión de Picassent, donde hay internos que quieren dejar el mundo de la droga, y Proyecto Hombre está presente en el interior de la prisión, y bueno, pues hay muchos internos que se acogen a los programas que a través de Proyecto Hombre se van realizando en la prisión para que esas personas dejen el mundo de la droga, ¿no? Y bueno, pues para eso resulta que no hay recursos, ni la administración del Estado ni ninguna otra administración tiene recursos para eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues está ahí Proyecto Hombre, está ahí también el espíritu de San Nicolás, ayudando a esas personas que quieren salir, pues, de todas esas situaciones que también pues son contrarias a la dignidad de las personas, ¿no? Claro, es que ayudamos también, tenemos un proyecto muy bonito. Estamos ayudando a la construcción de una parroquia de San Nicolás, Kazajistán. En Kazajistán, sí señor, efectivamente. Bueno, pues Kazajistán está, pues, prácticamente nos resulta difícil imaginarlo, en el Asia Central, ¿no? Ahí entre Rusia, China, al norte de la India. Bueno, pues es un lugar donde fueron deportados por el estalinismo pues muchos polacos y poblaciones de diversos lugares. Los llevaron allí y bueno, muchos de ellos eran católicos, y bueno, pues con el tiempo, pues cuando comenzó un cierto grado de libertad se permitió ya la presencia de sacerdotes, y allí llegaron sacerdotes españoles también a Kazajistán. Y bueno, pues uno de ellos me habló del proyecto de la parroquia de San Nicolás en la diócesis de Almaty, en Kazajistán, y allí está también presente San Nicolás, ¿no? Ayudando a la construcción de una parroquia, pues que es el lugar de encuentro de muchos cristianos, de jóvenes, que se reúnen pues para rezar, para encontrarse, para formarse, para todo lo que es una parroquia, ¿no? Que es pues como alma en un barrio o en una ciudad. Don Antonio, yo le quiero invitar un día que venga aquí al estudio número 1 de Radio Intereconomía Valencia, porque la obra social, hemos hablado de este proyecto en Kazajistán, están trabajando con Proyecto Hombre, con Mamás en Acción, con el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret, con la Ciudad de la Esperanza Cides y el Hogar de la Mare de Déu dels Desamparats. Y tenemos con nosotros a Pablo Mascaró, que es el director del Hogar Mare dels Desamparats. Pablo, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Perdona el atraquillo, pero es que no me he podido resistir. Don Antonio me ha pasado tu teléfono y digo, hay que cruzarlos en antena. Bueno, Pablo, supongo que la ayuda desde la parroquia de San Nicolás, de la mano de don Antonio, importantísima, ¿no? Sí, gracias a la parroquia de San Nicolás podemos darle a todos los chicos y las chicas la dignificación que se merecen y poder disfrutar de de aspectos básicos que necesitan los chicos, incluso pues aspectos como puede ser el ocio. Gracias a Antonio y a la parroquia de San Nicolás, pues los niños se sienten queridos. Don Antonio, cuando le dicen estas cosas, supongo que le incitan a seguir trabajando, ¿no? Y a seguir incentivando a la feligresía a que participe de estos proyectos. Por supuesto, esto es al conocimiento, que la feligresía conozca, pues que sus limosnas tienen de verdad un efecto, que llegan a la gente que lo necesita, que la feligresía sepa pues que contribuye, que con esa pequeña limosna pues se presta una ayuda y que es efectiva. Y bueno, pues todo eso es muy importante, crea comunidad, crea sentido cristiano, crea solidaridad, crea en definitiva humanidad. Pablo, aprovechemos, ¿qué necesidades más urgentes afronta hoy el hogar de acogida? Bueno, el hogar de acogida lo que afronta es pues el tema de la integración de estos chicos y de estas chicas. La sociedad pues los castiga a nivel social, pues muchas veces están muy estigmatizados,
y son chicos que vienen con una misión clara, vienen a estudiar, vienen a trabajar y vienen a intentar mejorar su vida, la suya y la de sus familiares. Entonces, pues gracias al hogar y gracias a la ayuda de San Nicolás, estos niños pues pueden jugar, pueden estudiar, les facilitamos la inserción y pueden ser niños, porque también esa es una problemática con la que nos encontramos, que estos niños no han llegado a ser niños. Siempre se les ha dado una responsabilidad que igual no les toca por edad, pero bueno, que ellos han asumido. Entonces, aquí se sienten queridos, se sienten protegidos y les acompañamos a ese desarrollo que necesita toda persona y todo niño, que es más delicado. Don Antonio, ¿qué mensaje le gustaría a usted transmitir a quienes están escuchando esta entrevista sobre la importancia de acoger y acompañar, como decía Pablo, ¿no? Que sean niños, en definitiva, a vivir? Yo creo que es muy importante volver a nuestras raíces cristianas, descubrir en nuestras raíces cristianas el compromiso social para transformar la sociedad en la que vivimos. El mundo no se cambia con violencia, con odios, con enfrentamientos. El mundo no se cambia con guerracivilismos. El mundo se cambia con concordia, con entendimiento, con descubrir la dignidad de las personas como hijos de Dios. El mundo se cambia de otra manera, mucho más con la caridad que con cualquier otro instrumento de transformación. Ese es un mensaje que hay que transmitir a las jóvenes generaciones, que se ven privadas de ese mensaje muchas veces por ese laicismo agresivo con el que se pretende educar a los jóvenes. Pablo, escucha estas palabras de don Antonio, debe de ser reconfortante, ¿no? Esa manera de implicarse. Sí, o sea, es una manera de implicarse muy integral. Quiere decir, la Iglesia nos abraza y la Iglesia lo que consigue es darle la dignificación a estas personas y a estos niños que tanto se lo merecen. Tenemos que ir todos a una y tenemos que remar en la misma dirección, pero yo te podría decir y te confirmo que el proyecto que llevamos a cabo, sin la ayuda de la Iglesia y sin la ayuda de parroquias como la que puede suponer San Nicolás, no haríamos ni la mitad de lo que haríamos. Entonces, pues totalmente agradecidos, porque es tener una suerte el poder ayudar y tener gente que llama a tu puerta o que está dispuesto a ayudarte a ayudar, que uno no puede hacerlo solo. Entonces, vamos, encantados y al escuchar a don Antonio, pues agradecido, porque sin su ayuda no sería posible. Don Antonio, ¿qué enseñanza extraería usted como párroco de ayudar, de colaborar, de renovar y trabajar con estos jóvenes en situaciones tan difíciles? Bueno, ayudándonos ayudamos todos también. Eso es algo que me contaba muy de cerca, pues la directora de Mamás en Acción, ¿no? Esa asociación tan magnífica también de ayuda a otra realidad que a nosotros nos asombra muchas veces, ¿no? Pensar, pues, en los hospitales hay muchos niños solos. Sí. Entonces, a través de Mamás en Acción, pues, gracias a Dios, pues no hay niños solos en los hospitales. Los niños, pues, están acompañados, ¿no? Y me decía los que acuden a cuidar a los niños, digamos, no solo acompañan a los niños, es que ellos mismos se sienten acompañados y curados, porque pues muchas veces las personas atraviesan situaciones también de soledad y ayudando, es como uno se ayuda realmente, dando es como uno recibe. Así es la persona humana, ¿no? Y así yo creo que ese es también un mensaje. Para ir finalizando, ¿cómo pueden, Pablo, las personas interesadas colaborar o apoyar vuestro proyecto? Pues ¿cómo pueden apoyar? Pues yo creo que mirando a los chicos que vienen de fuera, mirando también a la migración con una mirada más amplia, entendiendo pues que no vienen a delinquir, que no vienen a robar,
y yo creo que eso es muy importante, el tema de no excluirlos en todos los aspectos, desde el colegio, desde cuando trabajan con ellos o cuando comparten el metro, ¿no? En todas estas situaciones la sociedad puede o acoger o puede discriminar. Entonces vivimos las dos realidades, vivimos con gente muy buena que acoge, acompaña, y vivimos con realidades que sí que discriminan. Entonces, pues que abran un poco el corazón, que abran la mirada y que entiendan que en este mundo hay de todo, pero que en su mayoría vienen a hacer el bien, no vienen a hacer el mal. Tal cual. Don Antonio, si me permite, para finalizar la entrevista, lo digo, lo recalco, me gustaría que viniese aquí para contar toda la obra social, y no solo lo que es la obra social, sino todo lo que es hoy en día San Nicolás. Me gustaría despedirme con unas palabras suyas, tanto dedicadas a usted como a Pablo, como a la gente que nos esté escuchando. La acogida no es solo ofrecer un techo, sino abrir un corazón y una oportunidad de futuro. Eso lo saben bien en San Nicolás, por eso han renovado este convenio, y eso lo saben muy bien desde el Hogar Mare dels Desemparats, que hoy hemos hablado con su director, Pablo Mascaró, y con el párroco de San Nicolás, don Antonio Corbí. Muchísimas gracias a los dos por haber estado hoy aquí en Mañana es Tarde, por hablar de solidaridad, por hablar de proyectos, por hablar de realidades y sobre todo por hacer el bien. Muchas gracias, don Antonio. Gracias, Juanfran. Gracias sobre todo a Pablo y a todo el equipo magnífico que trabaja en ese hogar, realizando una labor meritoria en nuestra sociedad. Pues muchísimas gracias, don Antonio, y muchísimas gracias, Pablo. Enhorabuena por ese trabajazo que hacéis. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo muy grande, ya sabéis, desde la parroquia de San Nicolás de Bari, San Pedro Mártir de Valencia, conocida habitualmente como la Capilla Sixtina Valenciana, renueva el patrocinio y el apoyo al hogar de acogida de menores no acompañados. Ese ha sido el punto y final en el programa de hoy. Y no nos queda más que despedirnos, y para ello, Atenea, ponme los cencerros. Ha sido un auténtico placer el programa de hoy. La verdad es que lo hemos disfrutado mucho, ¿verdad, Atenea? Quitando el final que... A ver, yo cuento la intrahistoria. Don Antonio nos ha pasado el teléfono de Pablo y Pablo no estaba avisado. Entonces ha sido moneda al aire. Y claro, Atenea pensaba que sí que estaba avisado. Y cuando Pablo ha escuchado a don Antonio ha dicho, entonces sí. Pero bueno, que ha valido absolutamente la pena. Son estas cosas de la intrahistoria. ¿Ves por qué hay que ponerte una camarita a ti también? Porque sería divertido ver estas cosas. Que ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias a la gente que ha participado en el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí, al otro lado. Gracias a Atenea, como siempre, perfecta en la realización. Que lo sepas, que Susana cuando se ha ido ha dicho, lo habrás oído, qué chulo lo que hacéis, tal. Pues eso, la culpa de Atenea Sastre. Sobre todo para bien, para mal no, para mal la culpa es mía. Para bien, Atenea. Gracias a la producción, Paco Barea, a José Luis Pichardo, a Julio Madrigal, a Ramón Ferrer y a ti que estás ahí. Recordaros que a las 3 tiempo de descuento, la actualidad del deporte, que el Valencia Basket le pegó un repasillo al Real de Madrid en la Euroliga. Mientras tanto, a ser felices y a seguir en la mejor sintonía, que es la de esta casa, la de la radio. Besitos y abrazos. Hasta mañana y viva Granada. Como locos al instante de cualquiera que se atreva a respirar. Cabalgamos con el frío por el norte hasta el tiempo seco y cálido del sur.